Línea del tiempo, conceptos, definiciones e historia de la higiene y la seguridad industrial. Grupo 5, Uniminuto. Integrantes: Lady Ordóñez, Kelly Pérez, Lady López. Especialización en gerencia de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo. Introducción. Desde el inicio de los tiempos, el hombre ha dejado en evidencia su necesidad de crecimiento, tanto económica, social como intelectual. Con la llegada de la industrialización y la relación entre máquina-hombre, este objetivo se cumplió de manera exitosa, logrando un crecimiento económico, social, cultural, creativo y a su vez una generación de consecuencias que trajo como lo son los accidentes y las enfermedades laborales. Dejando plasmado esto, se evidenció la necesidad de generar controles que permitieran el continuo desarrollo de estas actividades productivas sin tener que desechar esa relación entre máquina y hombre. Con esto llegaron a la conclusión de la necesidad de generar programas, planes, acciones que les permitiera desarrollar las actividades de una manera segura. Con este objetivo claro, durante la línea del tiempo vamos a ver cómo la higiene industrial y la seguridad han ido evolucionando, permitiendo que el hombre crezca de manera intelectual, económica y productiva, llegando a términos de sistematización y gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Durante la Edad Antigua, en el año de 2000 a.C., en Mesopotamia se creó el Código Hammurabi, el cual estaba diseñado para identificar los deberes y derechos de los ciudadanos. En Roma, en el siglo X a.C., se tomó un concepto más esclavista y de crecimiento económico. Las personas eran vistas como objetos y estas eran reemplazadas si llegaban a presentar accidentes o enfermedades. Hipócrates fue una de las primeras personas que habló de las enfermedades laborales y qué podrían causarlas. Posterior estaba el señor Plinio el Viejo, el cual fue conocido como considerado como uno de los padres de la salud ocupacional y dejó en evidencia la relación entre el esclavismo y la pérdida de la capacidad laboral por culpa de las enfermedades adquiridas durante las actividades. En sí, él hablaba de enfermedades con esclavitud. En Egipto se brindó un acompañamiento o un seguimiento, pero a trabajos específicos, como los que se dedicaban a realizar herrajes o a suplir necesidades de los gobernantes o de las personas que en sí tenían el poder en ese momento. En la Edad Moderna, en el año de 1556, Jorge Agrícola se encargó de dejar en evidencia la problemática del trabajo en las minas y cómo estas influían en el deterioro de la salud de quienes trabajaban en ellas. Posteriormente estaba
En el año 1665, Walter Bock, quien realizó un estudio de toxicidad y pérdida de la salud por la exposición permanente al mercurio y actividades relacionadas a la minería. En el año de 1700, Bernardo Ramusini realizó una compilación de las enfermedades laborales generadas por actividades eh, de alto riesgo o actividades que por lo general implicaban pérdida de la salud. Él es conocido como el padre de la medicina preventiva. En la Edad Moderna, actividades como la agricultura presentaban altos casos de accidentalidad y enfermedad, lo cual llevaba a las personas era a tomar una actitud de conservación de su integridad de una manera defensiva y no preventiva, lo cual causó que este fuera uno de los momentos en los que más se presentaban accidentes y enfermedades laborales, ya que en sí no existía ese hábito de la prevención, sino que era ya solo, me pasó, no sé, veo el deterioro de mi salud, pero no me interesa, sino solo defiendo mi posición y mis ganas de continuar realizando mis actividades em, matutinas o diarias. Con la llegada de la revolución industrial en 1744 y la relación entre la máquina y el hombre, se llegó a un punto en el que la productividad, el crecimiento económico garantizaron de cierto modo una calidad de vida, pero a su vez estas trajeron un aumento en la accidentalidad y en las enfermedades, siendo estas más graves y difíciles de tratar, porque pues ya estaban hablando del manejo de maquinaria, del uso de, pues, de equipos, entonces pues los accidentes por lo general eran graves y las enfermedades ya eran limitantes. En el año de 1833 nació el movimiento obrero. Este en sí tenía como objetivo realizar o solicitar que se mejoraran las condiciones de trabajo, ya que ellos cumplían hartas jornadas de trabajo y no contaban con el espacio ni las medidas de seguridad que garantizaran el cuidado de su salud y su integridad. En el año de 1855 se logró una normatividad inicial que permitió el mejoramiento de los lugares de trabajo. Se logró implementación de ventilación, de iluminación, de espacios para desplazarse dentro de las empresas y mejorar con esto el desarrollo de las actividades diarias de los trabajadores. En la Edad Moderna, en el año de 1883, se generó unas, un, un seguro contra enfermedades profesionales o accidentes de trabajo. Esto permitió que por medio del concejal Otto Bismarck se establecieran unas normativas que garantizaran que las personas que sufrieron enfermedades profesionales o accidentes de trabajo contaran con una atención. En el año de 1885, la ley de indemnización para los obreros en Europa permitió una humanización de los trabajadores, ya que estos no eran despedidos ni marginados por haber presentado una
accidente o una enfermedad. Ya recibían al menos una indemnización y eran ya más tratados como un recurso humano, no tanto ya como máquina. En el año de 1913 se creó el Consejo Nacional de Seguridad Industrial, el cual su objetivo principal era desde distintos sectores económicos lograr una consolidación de normas de seguridad e higiene que garantizaran que sus actividades se iban a realizar de una manera segura y así poder disminuir accidentes y, y enfermedades laborales que se convirtieran en incapacitantes. Como complemento, en el año de 1971 surgieron las normas de seguridad sobre la salud, la higiene en los centros de trabajo, lo cual permitió a todos los empresarios y empleados ya contar con unos lineamientos para el desarrollo de sus actividades sin poner en riesgo la salud y la integridad de los trabajadores y la productividad. En el siglo XX. Durante el siglo XX, en el año de 1918, se generaron medidas de higiene y seguridad industrial, cuyo propósito principal era lograr la adecuación de sus fábricas y contar con elementos que les garantizaran la seguridad industrial a sus trabajadores y un desarrollo adecuado de las actividades sin poner en un alto índice la accidentalidad y las enfermedades. En el año de 1934 ya se logró un reglamento de enfermedades profesionales, lo cual ayudó a mejorar el tratamiento y ya comienza a, digamos, como a tener más incidencia, como la prevención, porque los dueños de empresa ven que las enfermedades profesionales se pueden ir disminuyendo si a partir de la primera alarma se generan acciones y un control de la salud del trabajador. En el año de 1938, a raíz de tantas enfermedades y accidentes laborales, se da la creación del Ministerio de Protección Social, que es en el cual ya los trabajadores vienen a contar con unas entidades que se van a encargar de ayudarlos a cuidar y a conservar su salud. En el año 1944, con el Código Sustantivo del Trabajo, se logra dejar plasmada la relación entre empleado y empresario con unas reglas claras que permiten dinamizar em, las actividades productivas y que cada uno, pues, desde su punto de vista, cumpla sus objetivos, tanto de productividad como de crecimiento personal, así como de compromisos en el desarrollo de las actividades. En el año de 1945, con la ley Uribe, en Colombia se habla por primera vez de los accidentes laborales y las enfermedades laborales, lo que lleva en el año de 1949 del decreto 3767 a definir cuáles serían esas alternativas para darle manejo a estas em, accidentes y enfermedades laborales. Ya en 1979, con la resolución 2400, se logra compilar
una serie de requerimientos y exigencias que deben cumplir las empresas pues para garantizar que sus trabajadores no disminuyan em, tanto en productividad como en la conservación de su salud y y el índice de accidentalidad y enfermedades. Entonces, esta resolución lo que da son los lineamientos o alternativas de cómo se podría manejar aspectos higiénicos como la, mm, los espacios, la ventilación, la iluminación en los lugares de trabajo. En el año de 1979, con la Ley Novena del Código Sanitario, esta ya permitió que quedara de una manera más clara y específica cuáles eran los requisitos que debían cumplir para dar eh, mejoramiento en las condiciones de trabajo y de calidad de vida mm, de las personas que desarrollaban las actividades en cada una de las empresas. Este permitió dejar ya más claro cómo debería ser la ventilación, cómo sería la iluminación, o sea, en sí ya dejó unos lineamientos más claros. En el año de 1984, con el decreto 614, ya se establecieron las bases para comenzar como tal lo que es la salud ocupacional y la importancia de generar documentos que garantizaran de una manera ordenada la implementación de la salud ocupacional. Esto ya es en el siglo XX. En el año de 1986, con la resolución 2013, se da la creación y la exigencia de contar con un copazo, el cual su función principal y objetivo era que se lograra un canal de comunicación entre los trabajadores y la empresa, siempre en pro de vigilar la seguridad y la salud de los trabajadores. En el año de 1989, con el decreto de 1016, ya se vuelve, digamos, obligatorio o normativo que las empresas cuenten con un programa de salud ocupacional. En el año de 1993, con la Ley 100, se dio la creación del sistema de riesgos profesionales. Esta ya permitió dar unas bases para definir cuáles eran los riesgos, su valoración y cómo estas serían manejadas durante el desarrollo de actividades laborales. Teniendo en cuenta y viendo cómo esa compensación que era necesaria para los trabajadores, en el año de 2016, con la ley 1010, se permitió dar unos lineamientos, una normativa que permitiera identificar cuando se estaba siendo víctima de acoso laboral o si existe una confusión entre o sea, un rompimiento como de acuerdos entre el trabajador y el empleador, y esto llega como tal a un maltrato psicológico, en muchas ocasiones hasta físico. Entonces, esta ley 1010 brinda las herramientas para poder identificar el acoso laboral. En el año de 2012, con la ley 1562, se logró que
todos los trabajadores, independiente del tipo de contrato, del tiempo que estuvieran prestando a cada una de las empresas, contaran con una protección de seguridad social. Esto permite una implementación ya de una administración de la salud y mejoramiento en las condiciones laborales. En el año de 2014, con el decreto 1443, se da inicio al término del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí básicamente se dan las bases, los lineamientos de cómo debe o cómo se pretende que se maneje la seguridad y salud en el trabajo en las empresas. En el año de 2015 se genera la gestión integral de los riesgos. Este viene a complementar lo establecido en la 1443. Este está enfocado a dar un manejo a las emergencias generadas en los lugares de trabajo. En sí está enfocada a lograr un manejo de los riesgos y a un control de las emergencias y atención de los riesgos y peligros. En el año de 2015, viendo que era necesario definir o aclarar cómo sería la implementación del sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo, sale el decreto 1072, en el cual ya establecen cómo se puede implementar y cómo serían esas medidas para evidenciar que en realidad se está llevando a cabo la normatividad y la implementación del sistema de gestión en las empresas. En el año 2019, con la resolución 312, se llegó a la determinación de unos estándares, esto con el fin de que las empresas dieran cumplimiento a lo establecido en el decreto 1072, pero pues teniendo en cuenta ya que cuáles eran en sí las actividades económicas, em, las necesidades, porque pues, em, y los estándares que deberían cumplir, porque pues el decreto 1072, digamos que estaba de una manera muy general cómo debía ser la implementación, pero entonces pues muchos empresarios quedaron ahí como de no saber, bueno, ¿y yo qué tengo que cumplir y a qué estoy obligado? Entonces, pues, digamos que la solución fue en el año 2019 generar la resolución 312 en la cual se definieron los estándares que debe cumplir cada empresa. Conclusiones. ¿Cuál es la importancia de conocer la transformación de la salud ocupacional y la seguridad y salud en el trabajo? La importancia de conocer la transformación de la salud es ver cómo va evolucionando tanto de manera social como productiva. Entonces, esto lleva a que esta transformación facilite o le dé importancia al recurso humano que en sí son los que hacen y mueven la productividad y hacen que la economía crezca. Y si no existe esa transformación, siempre van a rodear o a manejar la salud ocupacional de una manera incorrecta y siempre se presentarán accidentes y enfermedades, lo cual va
a limitar tanto a personas y la productividad de las empresas. La diferencia entre la higiene y la seguridad industrial básicamente está en que la higiene está dirigida a lograr o busca que el medio en el que la persona se está desenvolviendo sea de una manera adecuada, que se sienta cómoda, que cuente con ventilación, con luz, con espacios en los cuales se pueda desplazar y realizar sus actividades de una manera adecuada. Y la seguridad industrial lo que busca es brindar alternativas que le permitan a la persona desarrollar las actividades de una manera segura. Entonces de ahí la utilización de elementos de protección personal, de la creación de fichas de seguridad. O sea, en sí la seguridad industrial lo que busca es em, garantizar a partir de la prevención e implementación la seguridad del trabajador y el desarrollo de sus tareas. La incidencia de la seguridad y la higiene en el ámbito laboral son, la verdad, a este debe dársele mucha importancia, ya que al implementar una seguridad y una higiene en el ámbito laboral, garantiza que tanto el trabajador como el empleador cuenten con un seguro de la realización de sus actividades y el contar con una documentación, con un acompañamiento, con una importancia al trabajador. Eso hace que pues una empresa crezca y permanezca, porque lo importante es eh, brindar seguridad y los recursos para que la productividad crezca, pero sin olvidar el bienestar del trabajador. Eh, Bibliografía, recurrimos a la importancia de la seguridad y la salud ocupacional. Están, ¿cuál es así? La evolución y los retos de la seguridad. Ese, digamos, nos pareció muy bueno, ya que va de una manera muy em, específica de cómo Colombia ha ido poco a poco mejorando condiciones de seguridad industrial y salud en el país. Muchas gracias por la atención.